Hubo un tiempo en Galaroza en el que ponerse enfermo no era solo una desgracia, era una sentencia. Y, sin embargo, algunos cachoneros decidieron que eso no podía seguir siendo así. A comienzos del siglo XX, la vida en este pueblo dependía del cuerpo, de las manos, de la espalda, del jornal diario. Si trabajabas, comías. Si no trabajabas, la casa entera se detenía. No había bajas laborales, no había sanidad pública, no había red. Una fiebre, una caída, un accidente, y el jornal desaparecía. Con él, el pan, y muchas veces el futuro de los tuyos. El miedo no distinguía entre oficios, ni entre ideas, ni entre apellidos. El miedo era el mismo en todas las casas. ¿Qué hacemos si cae el padre? ¿Quién paga el entierro? ¿Y qué pasa con la familia después? Durante mucho tiempo, la respuesta fue la resignación, o la caridad puntual, o el silencio. Hasta que el pueblo empezó a entender algo esencial, que solos no podían, pero juntos, quizás sí. El 29 de agosto de 1915, en Galaroza, nació una idea sencilla y profundamente valiente: una sociedad de socorros mutuos. Una fórmula que en España había comenzado a regularse desde 1839, cuando el Estado permitió que los propios trabajadores se organizaran para protegerse. La llamaron la alcancía. Cada socio aportaba lo que podía, no porque sobrara el dinero, sino porque faltaba. No era caridad, era una forma de protegerse cuando no había nada más. La alcancía no nació de una idea abstracta. Nació de personas concretas, personas con nombre y apellidos que conocían bien la realidad del pueblo y sus consecuencias. Entre quienes impulsaron esta sociedad estaban Nicomedes Alcaide Carvajal, coronel; Antonio Arellano Santos, maestro; Gumersindo Márquez Chaparro, médico titular de Galaroza; y Fernando Márquez Tirado, en cuya casa se celebró aquella reunión fundacional. Gumersindo Márquez no era un médico cualquiera. Además de atender a las familias del pueblo, había sido presidente del Colegio de Médicos de Sevilla y miembro de la Real Academia de Medicina. Conocía la enfermedad desde la cama del enfermo y desde el conocimiento científico. Aquel grupo tomó una decisión clara: organizar el cuidado, dar forma a la ayuda y hacerla durar en el tiempo. Desde el principio, la alcancía fue algo serio. Tan serio que su reglamento establecía que el alcalde, el juez municipal y los médicos titulares formaran parte de su estructura. En sus primeros años contaba ya con más de un centenar de socios, y con el tiempo siguió creciendo. En 1930, más de 300 personas del pueblo formaban parte de la alcancía. Y este no fue un caso aislado. En otros pueblos cercanos, como Jabugo o Zufre, surgieron también sociedades similares. Era una respuesta compartida a una misma realidad. Pero aquí, la alcancía echó raíces profundas, tan profundas que la prensa provincial ya hablaba de ella en 1927. Para un lugar como Galaroza, eso no era casualidad.
era confianza. Los documentos no hablan solo de buenas intenciones, hablan de hechos. En un solo año, la alcancía pagó miles de pesetas a socios enfermos, ayudó a costear entierros, socorrió a familias que habían perdido al sostén de la casa y aún así, el fondo seguía creciendo. En la memoria de 1937, se recoge que la alcancía había acumulado más de 56.000 pesetas. No porque el pueblo fuera rico, sino porque supo organizarse y sostenerse en el tiempo. Hoy incluso conservamos su sello original, con las iniciales grabadas como una firma colectiva. No era solo una sociedad, era identidad. Detrás de cada cifra había una historia, un enfermo que pudo descansar, una familia que no quedó sola, un entierro acompañado. La alcancía tuvo incluso su propia bandera. La donó uno de sus fundadores, Fernando Márquez Tirado, en 1918. No era un símbolo vacío. Acompañaba a los socios fallecidos en la hora de su último viaje. En una época en la que morir sin recursos podía significar desaparecer en silencio o la ruina para la familia, aquella bandera decía algo muy simple y muy poderoso: que nadie que hubiera formado parte de la alcancía se iba solo, que el pueblo estaba allí hasta el final. Y medio siglo después, cuando la entidad celebró sus bodas de oro, el pueblo le devolvió el gesto a Fernando Márquez Tirado, dedicándole una calle. Y había normas. Cuando un socio estaba de baja y cobraba el socorro, debía llevar un brazalete que lo identificaba, no como señal de vergüenza, sino como muestra de responsabilidad, porque mientras duraba la ayuda, debía guardar reposo y respetar unas reglas que protegían el dinero de todos. Cada moneda contaba, y cada gesto también. En una reciente publicación de la Asociación Lieva, aparece un poema que resume el espíritu de la entidad. No era literatura académica, era orgullo popular, era identidad. Escuchemos cómo sonaba esa convicción compartida. Si eres buen cachonero, tienes que ser socio. Para ser cabal persona, tienes que amar la alcancía. Ingresa pronto en su seno y no estés ocioso, que con ese acertado paso a tu familia ofreces alegría. Respeta y ama a lo que es sangre de tus venas, que en la mayor de las veces de tu hogar quita la pena. La alcancía dejó de funcionar en los años 70. Hubo una última asamblea, un cierre sereno, no porque fracasara, sino porque el mundo había cambiado. Hoy, al mirar atrás, podría parecer otro mundo, pero conviene recordarlo, porque hoy contamos con sanidad pública y con un sistema de protección social que garantiza lo que entonces no existía, y porque esas ventajas que ahora disfrutamos no han llegado solas, han costado mucho. La alcancía fue una de esas experiencias que ayudaron a construir ese camino, un tiempo en el que cuidarse no era un derecho garantizado, era un acto de unión. Has escuchado Historias Cachoneras, un podcast del área de cultura del Ayuntamiento de Galaroza, que cuenta las pequeñas grandes vidas que dieron formas a nuestro pueblo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Fleeting whispers carved in stone so deep, timeless voices in history's keep.